Pues hola, bienvenidos otra vez a un capítulo más de Manos por Sonrisas, el podcast con causa, es a beneficio de todas las personas que nos escuchan. Y hoy tenemos como invitado al psicólogo Jorge Ramírez y él es director de psicología de la Prepa UDEM. Él se desempeña dentro de la institución como maestro, orientador vocacional, psicólogo y conferencista desde el 2008, ¿verdad? Pero ¿quién mejor que él para presentarse? Dinos un poquito sobre ti. ¿Te gusta tu trabajo? Gracias, sí. Bueno, soy psicólogo de profesión y de vocación. O sea, todavía disfruto lo que hago, todavía me gusta. Y pues sí, comúnmente la gran parte de mi profesión ha sido ahí en la prepa. He ido caminando por varios momentos. Todo lo que mencionabas, desde profesor, orientador, psicólogo. Y bueno, actualmente ya estoy en la dirección de psicología y me toca coordinar y ver pues todos los casos y situaciones que se ven en las diferentes preparatorias. Eso por una parte. Por otra parte también pues soy terapeuta, también de jóvenes, de adultos, de pareja. Y pues bueno, pues sobre todo esto pues soy papá de dos princesitas chiquillas, junto con mi esposa y bueno, pues una persona común y corriente. Entonces, pues bueno, pues muy contento. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. La verdad es que fue muy random, ¿verdad? Porque, ya te conocía, ¿verdad? Por un psicólogo. Y de la nada otra vez llegué a tu WhatsApp y dije, bueno, pues es el destino, nos teníamos que conocer para que viniera al podcast, para que platicara de su experiencia. Creo que te tienes algo que dejar aquí hoy y espero que sea de mucho aprendizaje para todas las personas. Pues principalmente, mira, comenzando con el tema de los adolescentes, que creo que es tu nicho principal porque estás en la prepa, que igual también Fer pues trabaja con adolescentes. Yo tengo una pregunta para ustedes dos para empezar este tema. ¿Cómo han visto que han cambiado los adolescentes a lo largo de la vida, ¿no? O sea, ¿cómo hablábamos antes de empezar el podcast del cambio generacional o de esta brecha? ¿Qué piensan sobre eso? Pues, no sé si quieras iniciar. Bueno, yo tengo relativamente poco trabajando con adolescentes. No me ha tocado mucho ver como que cambios, pero en cuanto, digamos, teóricamente a lo que a mí me enseñaron tal vez en la escuela de cómo serían los adolescentes, a tenerlos en consulta en la vida real, completamente diferentes. O sea, creo que cada vez es como que más reto poder incluirte como que de alguna forma en su mundo muy virtual ahorita, siento yo, que de alguna forma también como decíamos hace ratito, que los hace un tanto más vulnerables, ¿no? Como más conectados a todo el tiempo. Y creo que sí es como que un gran reto, la verdad. Ahorita me quedé pensando mucho que cuando te presentaste, Jorge, que decías de que pues yo estoy al tanto de todos los casos y de la prepa. Sí. Yo dije, híjole, o sea, imagínate el mundo de casos, de estar al pendiente de todos y cómo... Esa era una pregunta para ti, de que cómo le hacías, ¿Qué ¿no? retos has tenido? Sí. Ajá, ¿qué retos Claro. has vivido? Pues, muy buena. La verdad, creo que ha sido muy enriquecedor porque pues te das cuenta de las carencias. O sea, por ahí dicen, no hay chico malo, ¿no? Solo hay chicos necesitados. Ajá, Entonces, cuando claro. nos encontramos con situaciones que están pasando difíciles, ya sea por temas de alguna conducta disciplinaria, un tema académico o una situación emocional, pues definitivamente no es porque o por ser adolescentes o porque lo están provocando queriendo, ¿no? Sino porque hay una situación, una carencia, algo que les está empujando a vivir esa situación y por ende lo están pasando, ¿no? Entonces, 100%. pues verlo desde esta perspectiva o tener esta oportunidad de estar al tanto de ese pulso, ¿sí?, actual, adolescente, pues por una parte te conecta y creo que algo que todos los que estamos ahí trabajando coincidimos que como que te inyecta juventud, pero por otra parte pues te compromete a estar haciendo siempre algo, o sea, porque no podemos
dejar pasar estas situaciones porque entre comillas, pues porque son parte de la adolescencia, ¿sí? O sea, la adolescencia a mí en lo personal me ha ido cambiando la perspectiva poco a poco, de antes verlo como como el mismo término lo dice, ¿no? Adolescente, es que adolece, es que duele, es que es difícil. Hoy por hoy, por diferentes situaciones me ha tocado ver o veo la adolescencia realmente como una de las etapas más maravillosas que existen. O sea, más allá de la adultez y más allá de de cuando somos adultos mayores o niños, o sea, verdaderamente la juventud es una etapa súper importante, en donde se da la mayor creatividad, en donde los chavos se retan a sí mismos, sí. No siempre con el mejor resultado, no siempre para bien, pero, o sea, vaya, son súper atrevidos, es donde se da y se reconoce el amor, en donde se da el mayor aprendizaje, o sea, vaya, es una etapa verdaderamente súper maravillosa, o sea, además sí. El cerebro también suceden cosas impresionantes en esa etapa, que lleva a que sí, por una parte sean vulnerables, pero por otra parte sea muy enriquecedor, al punto muy creativos. Ajá, o sea, creativos pero a su vez como el que lleva a que, o sea, yo siempre he dicho, ¿por qué a los 40, que los que ya estamos llegando por ahí, porque es una segunda adolescencia, ¿sí? O sea, es que se le suele llamar así. Sí. Y entonces se empieza a adoptar conductas adolescentes. ¿Qué nos lleva a eso? O sea, ¿por qué siendo adultos, teniendo ya la madurez, por qué nos lleva a volver a querer ser una etapa que en teoría fue la más difícil o la más doliente o la más complicada? Entonces, ¿por qué? Porque no realmente lo fue. O sea, porque sí hay momentos complicados, pero realmente hubo más momentos padres que se vivieron en esa etapa, ¿sí? Como el enamoramiento, sí, por poner un ejemplo, claro. ¿No? O sea, el sentirte enamorado, enamorada, como lo vives en la adolescencia, qué rico y qué padre, ¿sí? O sea, ¿cuántos los que ya llevamos más de 10 años casados quisiéramos sentir, porque naturalmente y fisiológicamente no lo podemos sentir de nuevo, ¿sí? Aunque sentimos el amor más allá del enamoramiento, pero el volver a vivirlo, el volver a poder hacer una locura sin una consecuencia, el que te digan, es que estabas chavo, ¿no? Ahorita cometes una locura y inmediatamente hay una consecuencia. Exacto. Entonces, es una etapa muy padre, muy, muy padre, en donde hay más chavos que la están viviendo y disfrutando que los que desgraciadamente no es así. Pero pues bueno, pues nos enfocamos desde el área a los que no necesariamente lo están viviendo, pero hoy por hoy también estas nuevas tendencias de no solo ver la enfermedad mental, sino la salud mental, el bienestar, lleva a que podamos trabajar desde la resiliencia y desde estas otras perspectivas donde vemos a los 8 alumnos que no están enfermos y no solo atender a los 2 que sí están, ¿verdad? Entre cada 10, ¿no? Oye, eso que dijiste es bien interesante. ¿Tú crees, Fer, que las personas de grupos muy vulnerables o de mucho riesgo tengan la oportunidad de experimentar toda esta creatividad que dice Jorge? Creo que es un poquito complicado. O sea, sí. Creo que en cualquier, digamos, como, pues... ¿Comunidad? En cualquier comunidad, ajá. Hay, como tú bien lo dices, ¿no? Los que lo pasan súper bien, como los que también no lo están pasando muy bien. Pero creo que tal vez es un poquito mayor vulnerabilidad en estos grupos en estos grupos vulnerables. Sí, porque lo que decías del cerebro, o sea, claro que está en estimulación todo el tiempo, ¿verdad? Y eso implica mucha creatividad, como lo dijimos, mucho desarrollo, mucha exposición, mucho todo. Pero ¿qué pasa con la gente que lo tiene como muy limitado, pero no por su capacidad, sino por el exterior, por lo social, por lo social, principalmente? Sí, o sea, y tiene que ver mucho con, como dices tú, las poblaciones, ¿no? O sea, las oportunidades que tienen y desde la familia, desde las experiencias, la historia familiar, todo eso pues va determinando qué tanta oportunidad tienen para poder echar a andar estas herramientas y estos recursos que naturalmente tienen, pero que o se apagan o se prenden. O sea, y siento yo que eso es lo que hace la diferencia. O sea, el estar en un ambiente rico de factores de protección, pues obviamente te lleva a poder potencializar. Si estás en un ambiente rico de factores de riesgo, pues obviamente te tienes que proteger y te apagas y te aíslas y por ende pues no tienes margen de apostar, de equivocarte, ¿no? Que eso es como que una de las características principales de
esta generación, ¿no? Sí, completamente. Y que, o sea, tú consideras que es muy diferente la generación adolescente de ahorita a la generación, no sé, por ejemplo, de nuestros papás. Sí y no. Ok. Sí, ¿por qué? Porque obviamente las tendencias son distintas. Ahorita podemos hablar un poquito de la diferencia entre los boomers, los X, los Y, los millennials, hoy por hoy los alfas. Y ahí obviamente las tendencias llevan a que las cosas que hacen sean más o menos complejas, pero siempre cualquier nueva generación de adolescentes va a romper una regla, va a romper una tendencia, va a romper un estereotipo, lo cual va a causar conflicto. Si con nuestros papás el conflicto fue cómo que el novio va a entrar a la casa, si el novio solo puede permanecer en la cochera o en el porche, ¿no? ¿Cómo que después de las 10 de la noche vas a hacer algo, ¿no? ¿Cómo? Y eso fue en aquel entonces algo que rompía los parámetros sociales o los parámetros culturales pues hoy por hoy es lo mismo, nomás que pues ya no son las 10, ahora son las 2 de la mañana. ¿Cómo voy a llegar yo a la 1 de la mañana, papá, mamá, si la fiesta empieza a la 1 de la mañana? ¿Sí? Horas, sí. Como a nosotros nos tocó que empezaba a las 10 de la noche y como a ellos les tocó que empezaba a las 8 y así nos vamos, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que va a romper y que va a sacar de quicio y que no va a hacer que entiendan a los papás, a sus hijos adolescentes, por este cambio generacional. Entonces, les digo, sí, pero a su vez no, porque si lo vemos desde otra perspectiva, de figura a fondo, la figura puede ser que esté cambiando. Que ahora hay tecnología, que ahora no es lo mismo estar en la calle como era estar en la calle en nuestros tiempos, donde yo me acuerdo que me iba caminando a veces hasta un 15 años, ¿no? De mi casa en country casi al centro, ¿verdad? O sea, o agarrábamos un taxi y no había ningún problema, o estábamos en la calle jugando. Hoy no necesariamente pasa eso tan fácil, ¿sí? Porque es otra... O sea, la figura cambió, pero el fondo es el mismo. O sea, en el fondo el adolescente es adolescente y el adolescente anormal, o el adolescente complicado, pues lo va a hacer. No es que antes se vestía con pantalones acampanados, con una camisa floreada, y hoy por hoy, pues, con un pantalón. Así es. Hoy canta reggaetón y hace otras cosas, ¿no? O sea, antes fue el rock y ahora fue el reggaetón, por decirlo de una manera. Entonces, sí y no. O sea, desde mi punto de vista, siguen sucediendo las mismas cosas, solo que cambiaron de nombre, de color, de estilo, de forma, y hoy por hoy también no sé cómo decirlo, de realidad. O sea, si antes era presencial, hoy es virtual, pero sigue pasando lo mismo. O sea, eso no cambia. Sí, es cierto. Qué curioso, nunca lo había visto de esa forma. O sea, que como quiera siempre hubieron cosas como disruptivas o cosas que se salían de... Porque eso es parte del adolescente. O sea, el adolescente por naturaleza es disruptivo. Entonces, solo va... O sea, lo que nosotros hoy por hoy es disruptivo, cuando estos chavos sean adultos, va a haber algo que para ellos va a ser disruptivo a las siguientes generaciones. Ya sea, por decir un ejemplo, ¿no? Que es una tendencia que puede venir, ¿no? Pues hoy por hoy un robot, ¿no? Y a lo mejor tú dices, yo no lo hice, pero no es cierto. Sí lo hiciste, sí lo hiciste pero a tu manera. Ajá, ¿sí? exacto. O sea, entonces, de hecho, cuando me toca platicar a veces con papás, no solo me toca trabajar con chavos, sino mucho con papás, siempre sí o sí es, siempre dejamos un espacio donde vamos a recordar cuando tú y yo éramos adolescentes. ¿Sí? Entonces ahí es donde encontramos sí, cierto, ese ¿no? ejercicio está bien, fregón. O sea, porque pues hoy ya no me acordaba que yo también le saqué canas verdes a mis papás. Que también un día me escapé, que también rompí la regla en este sentido, que también probé tal cosa. O sea, también lo hicieron, solo que... Pero yo solo hice esto. Ajá, porque en ese entonces era lo que existía. Hoy existe más variedad y entonces si se trata de probar, pues ahora hay más cosas que probar. Si antes tú tenías 3 opciones, ahora hay 10. Y entonces no digas, no, esto sí está mal. No, es igual, solo están probando. Y ahorita me pongo a pensar que es algo como bien frecuente o bien común que los papás, por ejemplo, obviamente como desde esta parte del amor, pero como que quieren que sus hijos adolescentes maduren demasiado rápido o que quieren que vayan como que demasiado responsables y no, es que yo lo quiero hacer batería, que digo, está muy bien, ¿no? Pero como que los quieren hacerse saltar esa etapa porque para ellos es complicado lidiar con ellos, con los adolescentes. Entonces... Que tiene 2 connotaciones, ¿no? O sea, por una parte es...
yo me topo, y sobre todo en esta teoría, ¿no? Pues nuestros hijos son nuestros espejos. Ajá. Entonces, pues por una parte me topo con una parte de mí que tal vez no resolví o que no me gustó. Y entonces, ¡ay! Ahí te trabas. Ajá, te ¿Cómo trabas. lo manejo? Y por otra parte, pues es el no me gusta, ¿verdad? O sea, pues sí, es conflictivo, ¿no? Pero yo creo que eventualmente existirá, que hoy por hoy no he escuchado necesariamente así como muy focalizada en ello, así como hoy existen ya tendencias de la crianza consciente, de la crianza, no necesariamente va hacia la adolescencia. Okay. No sé si me explico, o sea, como que, así como, más que todo, este tema de la crianza respetuosa, ¿sí? Que ahorita está como muy fuerte y qué padre, sí, porque es algo que bueno que se está dando en los derechos de los niños, ¿no? Pero, ¿y los adolescentes? Sí. O sea, ¿cómo respetar el proceso del adolescente, no? Como que le sacan la vuelta a ese grupo, así es, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo hablamos desde el aspecto fisiológico neuronal, ¿no? O sea, se poda el cerebro, ¿no? O sea, se poda al pasar de la niñez a la pubertad, y en la pubertad adolescencia empieza a hacerse nuevas conexiones neurales. Pues obviamente no sabe, o sea, son nuevas conexiones, o sea, tú cortaste y está creciendo algo nuevo. ¿Cómo puedes tú esperar algo de algo nuevo que está sucediendo? Exacto, ¿no? Y entonces, pues sí, es frustrante y te enojas, pero es como tan absurdo, digo yo a veces, como el frustrarte porque tu niño, tu niña de 2 años, hace un berrinche, ¿sí? O sea, cuando hace un berrinche, un niño, pues claro, te conectas, ¿no? Digo, yo, en mi caso ahorita, de 2 años, sí. Entonces, pues, obviamente en el momento te prende, ¿verdad? Claro. Y tiene la habilidad, ¿verdad? Para ponerte de puntas. Pero en el fondo, pues, es algo que no va a trascender porque pues claro, entiendo perfectamente que es una niña de 2 años, que está haciendo un berrinche porque es una desregulación emocional, la cual va más allá, bioquímicamente, o sea, la entiendes desde otra perspectiva y entonces no le das importancia, solo dejas que pase porque sabes que al siguiente segundo, ¿verdad? O sea, sí. Porque con el adolescente no, con el adolescente sí se ganchan, o sí nos ganchamos, o sea, porque ahí sí es de que, no, y lo hizo la trae contra mí, Hey. Porque nuestra mente ya es un adultito y no. Como que ya creemos que ya entiende. Así y hay muchas cosas que no. Es que ya no es un niño chiquito, ya sabe lo que está haciendo. Sí, pero no sabe. Entonces le preguntas, ¿por qué lo hiciste? No sé. Y esa respuesta, aunque es la más difícil de digerir de un adulto, de que, ¿cómo que no sabías? Literalmente no sabía que iba a pasar, que podía pasar eso si hacía eso, no sabía que podía tener esa consecuencia si lanzaba esta pelota o si me tiraba o si me salía en la noche, o sea, literalmente, o sea, no tiene no mide los riesgos, no lo mide porque fisiológicamente no lo pueden hacer, o sea, así de sencillo. Entonces, pues sí, no por eso entonces vamos a dejar pasar, ¿verdad? No por eso, bueno, sí, como no sabes, no pasa nada. Pues sí, vas poniendo disciplina, consecuencias, lo que tú quieras, pero obviamente clavarnos, engancharnos, incluso meternos en el juego de, entonces yo también me enojo, y entonces ahí es donde creo que podemos hacer una diferencia si entendemos mejor y respetamos el proceso del adolescente. Es que quiero estar solo. No puedes estar solo, deja la puerta abierta. Ey, sí necesita ese momento para pensar, sí necesita ese momento para aislarse un momento y darse cuenta de eso que no se había dado cuenta, que tú le tuviste que hacerle ver que si hacía eso, entonces pasaba esto, entonces por eso va a recibir tal consecuencia. Y entonces hasta ahí es cuando va a empezar a ponerlo, a acomodarlo, ¿verdad? Sí. Pero necesita ese tiempo, pero además no te puedes ir y tienes que estar aquí, me tienes que responder ya. Entonces, pues ya ahí o sea, pues no pasa nada. No, tiene que aprender también él, ¿no? O sea, o ella, por su experiencia. Digamos. Así es. Wow, qué padre. Entonces, bueno, es un tema muy interesante. Yo siempre he dicho que un adolescente normal es un adolescente normal y un adolescente normal es un adolescente normal. O sea, ¿qué es esto? Que un adolescente que, pues no sé, que se levante a las 6 de la mañana de buen humor, que prepare el desayuno, que se lo prepare a toda la familia, que esté a tiempo para salir de la escuela, que en la escuela vaya motivado, que llegue, que platique con los profesores, que haga sus tareas, que en las clases se conecte con todos, que al momento de subirse a la camioneta de su mamá o su papá, o en el camino a casa, platique todo lo que sucedió, todos los chismes de sus amigos, llegue a casa, coma, haga la tarea, la quiera hacer temprano para poder irse a clase de X o Y, y luego terminar y cenar temprano para poder dormirse temprano. Pues así es.
Todos quisiéramos un adolescente de esos, pero es un adolescente anormal. Un adolescente que Sí, sería sí, sí. normal, de que tú digas, oye, ¿sería lo normal que eso pasara en una persona? Sería normal, o sea, eso sería una persona, un ente que... Promedio. Ajá, de que quítate, o sea, que eres Sí, tú, sí. ¿verdad? O sea, no eres un adolescente normal. En realidad, un adolescente anormal es un adolescente normal. O sea, el que se levanta tarde, el que va de mal humor, el que no habla en el carro, el que no quiere desayunar, Sí, el que sí. come tarde, el que se duerme una siesta de 4 horas, el que hace la tarea a última hora, el que se desvela, el que... Y entonces, ¿eso qué es? Es que, ¿por qué no eres una persona normal, ¿no? Así como Sí, estas, sí. La serie. las series, ¿no? Pues es que ese anormal es el normal. O sea, ese es el promedio. Esa es tu Y no es normalidad, que ajá. por ser promedio está bien, sino porque así funciona. Sí, Ese es un gran aprendizaje para este episodio, o sea, como, o sea, si tú, papá, mamá, estás como pasando por ese momento difícil, pensando que es muy difícil la situación con tu hijo, es como, es normal, o sea, es normal y es temporal. acéptala. Y es ajá. temporal, o sea, siempre Sí. les digo, y además es temporal, así que disfrútalo. A un autor, Disfrútala. disfrútalo, dice, y es la verdad, la adolescencia es de las etapas más cortitas. Sí, de hecho. O sea, la niñez, ¿qué te gusta? 8, 9, 10 años, más o menos. Luego sigue la pubertad, un par de años, a lo mucho. Y luego la adolescencia son 5 o 6 años. O sea, y luego ya la edad adulta dura un montonal, ¿sí? Pero, dice, es cortita, ¿sí? O sea, y entonces cuando ya sus hijos se van y entonces cuando empieza la melancolía de que, ay, pues, cómo me encantaría estarlo aquí regañando, sí. ¿no? Casi, cómo me gustaría estar aquí lidiando. ¿Por qué? Porque es una etapa Pasa. cortita, y entonces por ende... Sí, aunque parezca como algo del otro mundo, pero sí hay que encontrar la manera de disfrutarla. Sí, O sea, sí, porque sí. es una etapa Me hiciste recordar muy lo padre. de el síndrome del nido vacío, que cuando Ujú. se están yendo es como que no se vayan y ya Ajá, ajá. extraño regañarlo, como decías tú, ¿no? Y es Claro. como, O ¿quién sea, te entiende? pasa. Entonces, pues sí, yo creo que el poder verlo desde otra perspectiva vale la pena. Obviamente hay todo otro mundo, ¿verdad? Que es el mundo de la vulnerabilidad, todo el Sí, sí, tema, o sí. sea, que también podemos platicar de qué tendencias desde Está esta como, otra perspectiva, ¿verdad? sí. O sea, ¿qué está pasando hoy por hoy con el adolescente? ¿Cómo le pegó la pandemia? ¿Qué está sucediendo hoy por hoy en ese sentido? Y sí, o sea, también creo que es algo que vale la pena poner a la mesa porque Pues es que, lo estamos viviendo. digo, tú que eres maestro de prepa, creo que lo viviste, o sea, alumnos que entraron a prepa en línea, o sea, ni siquiera tenían la oportunidad de convivir con sus amigos, Como hubo quienes se la compañeros. pasaron en línea, o sea, los 2 años y Sí, medio sí. estuvieron medio año y ya el resto y fue ya, completamente en híjole, línea. eso sí, Entonces, qué no vivieron la cañón. prepa, no tuvieron prepa Sí, sí, literal sí. con lo que ofrece la prepa, ¿verdad? Porque la prepa, al final Con del la día, experiencia ajá, real. o sea, lo padre de la prepa es la experiencia, Sí, sí, no sí. el conocimiento. El Ajá. conocimiento solo es la preparación para Sí. lo que viene después. Sí, sí, Pero sí. sí se perdieron de esa experiencia, del journey, ¿no? Claro. Que se tiene en Sí. esa etapa tan padre, ¿no? Sí, y ahorita lo que decías, digo, acá, en esta población, digamos, como más vulnerable en cuanto a recursos, no solo económicos, sino también de Sociales, emocionales, de todo tipo. Incluso hasta de necesidades básicas. De necesidades algunas veces. básicas, exactamente. Entonces, creo que como decíamos hace un momento, sí es un adolescente normal, pero con más carencias, ¿no? Y que aquí vale la pena aclarar dónde está la raya de lo normal a lo anormal. Sí, O sea, sí. dónde pasa de vamos a quitarle lo normal y anormal porque Sí, tal sí, vez sí. dentro de aspectos psicológicos Ajá, no ajá. aplica, pero sí de lo funcional a lo disfuncional. Ujú. O sea, en qué momento el adolescente pasa esa línea de, oye, sí, pero esto ya no es propio, ya no es apropiado que muchas veces pasa eso. Están los que llegan a consulta o los que llegan al departamento por una situación que tú dices, casi diagnóstico adolescente, ¿verdad? O sea, Sí, sí, sí. es una situación que sí o sí en algún momento la tenía que pasar porque Claro. es parte de la etapa del desarrollo. Pero, oye, es que está teniendo X síntoma o está desarrollando esta situación o no conecta o, eso ya no es propio de la etapa. Entonces, ahí sí ya pasó la línea de lo
digamos que funcional a lo patológico o disfuncional, y entonces obviamente sí hay que atender. Entonces sí hay toda una serie también de tendencias a raíz de la pandemia que se están dando actualmente. Oye, no en la prepa, o sea, porque para que no hables de eso, pero, o sea, generalmente, ¿qué problemas has visto como más comunes en los adolescentes en la actualidad? Yo creo que uno de los temas que más nos atañen, obviamente, es el tema del estrés, o sea, el estrés, la ansiedad, o sea, se dispararon enormemente, ¿verdad? Sí. Pero uno de los que más nos han, digamos que ocupado, es el tema de las autolesiones y la ideación suicida. Okay. O sea, o intento sí, suicida. O sea, el tema del suicidio es un tema que está, pues, desgraciadamente en tendencia. Y es un tema que hemos estado también ahí estudiando bastante últimamente, claro. Por lo mismo que, pues... ¿Cómo lo abordas? Ajá, o sea, la manera de abordarlo, de entenderlo e identificarlo, ¿verdad? Porque también está esta línea, como en su momento se dio, no sé si recuerden, hace algunos años con el bullying, ¿no? De que pues, de repente surgió bullying y entonces todo es bullying. Y entonces pues llegaba alguien de, no sé qué, ya me está bulleando. Y pues habíamos que educar en la parte de, ok, sí, pero no. O sea, esto pues sí, te molestó, pero eso no es bullying. Bullying tiene que tener estas características. Entonces, entender el suicidio como un concepto aislado, hoy por hoy ya no es. O sea, el suicidio es, hay como... Hay desde toda una ciencia el pensamiento, ¿sí? O la ideación, hasta el gesto, el intento y el acto y el suicidio consumado, ¿verdad? O sea, entonces, identificar estas diferencias, o sea, el dónde se encuentra, además de otros factores psicosociales que pudiesen estar, o familiares, o etcétera, pues llevan a que podamos hacer un plan de acción, un plan de seguridad para poder ayudar a los pacientes que tienen este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que un reto bien grande es que precisamente hace poquito estuve en un curso sobre suicidio y decían de que el problema del suicidio era que no solamente es, ay, pues yo tengo la ideación suicida, yo lo intento o yo consumo, realizo el suicidio consumado, sino que, o sea, esta es la estadística que tienes de la persona que se suicidó o que lo intentó, pero el hecho de estar alrededor tú de una persona que cometió suicidio te incrementa increíblemente el riesgo de cometer suicidio tú también. Y sobre todo, creo que en una edad como la adolescencia, en donde el sentido de pertenencia y esto de donde las conductas prácticamente pueden llegar a ser hasta contagiosas, como por ejemplo autolesiones, el hecho de que un adolescente se autolesione le incrementa el riesgo enormemente a la amiga, ¿no? Al adolescente que también está constantemente conviviendo con esa persona. Si ella se sintió bien haciendo eso, pues yo también lo hago y para sentirme bien, ¿no? Exacto. Entonces sí está bien cañón eso. Sí, pues al final del día, en esta etapa hay mucha imitación, hay, o sea, a quien admiro, y ahí donde, bueno, nos vamos a otras áreas, ¿no? Las tendencias hoy por hoy en las redes, ¿no? Por ejemplo, o sea, alguien a quien yo admire, llámese youtuber, un influencer o un artista o qué sé, o al cuate, el popular, ¿verdad? De la escuela, ¿no? O sea, y si esa persona hace y eso acapara atención, acapara las necesidades básicas de las que hablábamos, ¿no? Atención, afecto o pertenencia, ¿no? Por decir. Entonces, si eso me hace perteneciente a este grupo de alumnos, de amigos que han hecho este tipo de cosas o que hablan de cómo estar, de cómo cortarse o de sentirse de X o Y, ¿sí? Pues sin querer queriendo, allá voy. O sea, voy a ir a hacerlo porque eso me va a hacer sentirme perteneciente. De otra manera, pues van a decir, no, pues tú estás muy bien, tú eres privilegiado, ¿no? O sea, tú no estás sufriendo como nosotros, ¿no? No sé cómo decirlo. O el afecto. O sea, si eso va a hacer que me gane el afecto y me volteen a ver mis papás o me volteen a ver y me pongan atención las personas porque estoy mal y cuando estaba bien nadie me pelaba, pues entonces esa ganancia secundaria lleva a que pues sí, o sea, más que también hay que tener mucho cuidado con el tema del contagio, porque luego también me ha tocado la contraparte. Papás que les dicen a sus hijos, no te juntes con,
porque tiene depresión, porque ya intentó suicidarse, y entonces no te junte. Entonces, ¿cómo llamarle? El tabú, no, ¿cuál es la palabra? ¿O el estigma? El estigma de la salud mental, o sea, de la enfermedad mental o de la salud mental, ¿verdad? Como que Sí, es como como queramos tiene verla. algo, o sea. Sí, o sea, de no te juntes porque se te puede pegar, porque te puede mal influenciar. Porque, Sí, ya está en su sistema. Y entonces eso o lleva sea, a que, o sea, si eso le iba a ayudar a que se conectara, pues ya lo desconectamos. Exacto. Y nosotros como papás lo vamos desconectando también, los vamos aislando a este grupo de personas porque son vulnerables. En vez de integrarlos, Exacto. reconectarlos. ¿Por qué? Porque ¿por qué no al revés? ¿Verdad? O sea, más que él te influye a ti el hacerlo, tu mijito, motivar a la ustedes persona que no lo como haga. grupo influyen ustedes para que no Exacto. lo haga. ¿Verdad? O sea, Exacto. somos más los que no. O Exacto. sea, entonces esa parte sí hay que tener mucho cuidado porque desgraciadamente se da también. O sea, que los papás juegan un papel bien importante ahí Sí. de no. O sea, con él no porque. ¿Sí? O sea, Sí, como claro. si fuera algo malo, algo que decidiera. O sea, vaya, finalmente, hoy por hoy se entiende este tipo de tendencias como algo que no está dentro de la capacidad y de la decisión de una persona. ¿Sabes qué? Creo que falta ahí que pues el adolescente no habla muchas veces lo que siente. Entonces también, ¿cómo te das cuenta? A lo mejor un papá que te está viendo ahorita va a decir, pero ¿cómo le hago para darme cuenta? Pues tú también acércate, ¿no? O sea, creo que también eso marca la diferencia. Esa es una de las nuevas tendencias, hablando otra vez de las tendencias o regresando ahí, es hoy por hoy hay más casos. Pero no es que haya más casos, es que se acerquen más, o sea, están más visibles. ¿Por qué? Porque cada vez hay más información, más campañas. Hoy por hoy todo el mundo conoce el Día Internacional de Prevención del Suicidio. suicidio. O sea, cosas que antes no existían, que llevaban a que, ¿cómo voy a decir esto? De hecho, todavía sucede de el chavo que llega contigo y le da vergüenza y se tarda 1 hora para decirte entre palabras, porque no lo puedo verbalizar, que pues ha pensado en suicidarse, pero y qué pena, o sea, no lo puede decir. No lo puede decir. Entonces, pues ahí es donde ya estos nuevos programas donde pregunta. O sea, pregunta Claro. porque no es que no quiera decirte, es que no, su sistema de protección, sus recursos no le llevan a darle el margen de poder hablarlo abiertamente como cualquier otra cosa, como decir tengo hambre. ¿Sí? Entonces vuelvo, no es que se dé más, solo creo que hoy por hoy está más visible. Sí, pues también, de hecho. Que me quedé pensando en que hay un chorro de películas, digo yo, me encantan las películas, pero de los 80s y de los 90s en donde tenías que como hacer algo para pasar la prueba y ser parte o pertenecer al grupo, ¿no? Y no sé, o sea, me surgió la duda, que me quedé pensando en eso. Ahorita a lo mejor, pues no sería haz algo, pero a lo mejor inconscientemente sí te empujan a que seas de cierta manera para pertenecer a ese grupo. Sí, no, o sea, siempre volvemos a lo mismo. Tienes que hacer algo. La o sea, figura y el tienes que... fondo, ¿verdad? Cambió la figura. Antes tal vez tenías que agarrarte a golpes, ¿no? Sí. O hacer una saltar de travesura. un tercer piso y, o sea, porque pues es lo que hacíamos cuando estábamos en las calles. Exacto. Hoy por hoy es probar. ¿Sí? Darle un toque a el ir a besarte con... o sea, por ejemplo, ¿qué tanto tomas? ¿Por qué es la red más popular y más fuerte hoy por hoy TikTok? Porque reta. Sí. Y desgraciadamente retos que algunos son divertidos, la mayoría, pero hay muchos que ponen en riesgo. Que ponen en riesgo y que han tenido desgraciadamente consecuencias fatales. Entonces, ¿pero por qué es? Porque me retas. ¿Cómo? Vas a ver que sí puedo. Vas a ver que sí puedo hacerlo y me voy a grabar haciéndolo y tómala, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué figura fondo? O sea, antes el reto era a escondidas y ahora el reto es visible, es grábate haciéndolo y entonces, wow, sí lo hizo y entonces, vente, o sea, eres parte de los que estamos dentro de esta red, que tenemos gente que nos sigue por las cosas que hacemos. Incluso todo este sentido de pertenencia que te da o de reconocimiento, el hecho de likes y seguidores, ¿no? Y que también mucho por esto, como por esta, pues esta red
social o esta socialización virtual, perdón, a eso me refería, que hay que detrás de los likes, el significado que tiene para los adolescentes. Así Está es. bien, bien interesante. Así Oye, es. sí. Y este tema, de hecho, nos lleva a uno de los temas que tenemos ahí pendientes, que es el liderazgo en los adolescentes, o el tipo de líder que eres tú, y a lo mejor, pues si hay un líder de cada manada, que no lo quiero decir así, pero de cada grupo social, ¿no? Hay un líder, y a lo mejor tengo que ser como ese líder, como tú decías, el influencer y así. ¿Qué tanto se ve esto pues en los grupos sociales de los adolescentes? Claro, totalmente. Digo, yo creo que siempre va a haber, son roles establecidos sociales, ¿no? O sea, siempre va a haber un líder, siempre va a haber un seguidor, siempre va a haber el más inteligente, el menos inteligente. O sea, siempre en cualquier grupo tiene que haber roles establecidos. Y el rol de líder, pues, sabemos que hay líderes positivos y líderes negativos. Sin embargo, la figura de líder ha ido cambiando también a través de las generaciones. Si bien anteriormente a la generación que podemos denominar los boomers, ¿no? O sea, que son, pues, quizás nuestros papás, ¿sí? O sea, personas ya de 60 para arriba, 70. Pues un líder era un directivo, el que llegaba, ponía orden, decía qué hacer, o sea, esa firmeza, ese cuadro, y entonces, wow, tiene, o sea, nos dice que es la voz de autoridad, o sea, había una autoridad, digamos que impenetrable, ¿no? Después llegaron los X, ¿sí? Y entonces los X empezaron a decir, oye, espérame, o sea, tanto, hay que romper esto, ¿no? Entonces, en este romper, dicen, no, un directivo no, sino alguien que coordine. Son líder para los X o la generación X, son los que coordinan, son los que, si yo sigo estando como en el centro y yo soy el que mueve, pero ya no estoy por encima de ti. Sí, o sea, pero yo soy todavía el que tiene ese poder, o sea, todavía hay un poder ahí, ¿sí? Que mueve. De ahí nos vamos a la generación Y, donde el líder no es que coordine, sino guía. O sea, te doy un manual pero tú hazlo. Yo ya no lo voy a hacer, o sea, yo ya no soy el experto. Y ahí es donde empieza a cambiar este concepto incluso en la educación. Ya no es maestro, es facilitador. O sea, empiezo a guiar, porque si tú me dices qué hacer, yo ya no te creo. ¿Tú quién eres? Exacto. O sea, entonces, pero yo te puedo guiar. Entonces después llegan los Z y dicen, ¿cómo que guiar? O sea, ¿por qué alguien me tiene que decir qué hacer? Y entonces el líder es el que empodera. Si tú me empoderas, para mí eres un buen líder. Y entonces el que me da, las herramientas, el que me deja, el que no impone, sino que me pone en el escenario, ese es el líder que quiero seguir. Desde los Zetas, ¿no? Que son los post-millennials. Y hoy por hoy llega una nueva generación, que son los alfas. Empoderar, pues ellos llegan empoderados. ¿Sí? Los bebés ya llegaron empoderados. Hoy por hoy todo ha cambiado desde que llega un bebé. O sea, hoy por hoy está centralizado en la familia, en la primera infancia, en la crianza, ¿no? Entonces, pues empoderamiento ya no es necesario. Ya lo tienen. El líder para esta nueva generación es el que inspira, el que me entiende, el que hace lo que yo en este momento creo que es lo mejor, lo que yo busco. Y entonces, por ende, los nuevos líderes son personas que tal vez ni siquiera conocen. Son personas que simplemente siguen a través de alguna red, a través de un espacio virtual o a través de lo que sea, del medio que sea. ¿Por qué? Porque eso que él hace, ¡wow! ¿Sí? La chica que tiene X estilo de vida y entonces quiero ser como ella. Y entonces si ella dice que hay que comer todos apios, vamos a comer apios. ¿Sí? O hay que tomar un jugo, o hay que hacer un ayuno intermitente, por poner un ejemplo. Entonces, o que hay que tener el cuerpo de tal manera, o hay que hacer ejercicio de tal forma. ¿Por qué? Porque me inspira. Porque él tiene o ella tiene algo que yo quiero, aunque ella ni siquiera sepa que yo existo, porque yo soy uno entre millones, ¿no? Literal. Entonces, cambia. Entonces, hoy por hoy, para poder ser un buen líder, o un líder para estos chavos, ya sea como papás, como maestros, o
el día de mañana en el liderazgo en las organizaciones es a través del cómo inspiramos. Y todos podemos inspirar, porque todos tenemos a alguien que nos inspiró. Claro. Todos tenemos a una figura que en algún momento... ¿Y qué tenía esa figura? Pues bueno, tenía una serie de características que nosotros podemos ir entendiendo para nosotros poder desarrollar y el día de mañana poder inspirar a estas nuevas siguientes generaciones. Okay. Qué bonito. Entonces va jugando por padre. Entonces eso, ¿verdad? Este cambio que se va dando. Sí, no, está increíble y la verdad es que creo que ese tema en sí es muy amplio, o sea, porque los tipos de liderazgo y como tú lo planteaste con el cambio de las generaciones y todo, pues es un tema extenso que la verdad me encantaría que hubiera un segundo episodio. Pero está bien interesante, no sé qué opinas tú, Fer, antes de Sí, cerrar. me encantó y creo que, o sea, hoy me voy como con mucho aprendizaje, siento, o sea, en lo personal, sobre todo de que porque, o sea, como que es algo que de alguna forma sabes, pero que ponerlo así muy ordenadito sobre la mesa hace mucho más sentido, Sí, como sí, de lo sí, de este tipo de completamente. líderes y así, creo que sí es bastante, aparte es una forma de cómo conectar con los adolescentes de hoy, Sí. entonces, Una pregunta, entenderlos mejor. sí, una última pregunta. ¿Qué haces tú cuando, o sea, supongo que tú identificas en tu oficina cuando te llega el alumno, lo que sea, como que su tipo de líder o como si es un líder, si no es un líder? O sea, ¿le recomiendas algo cuando es un líder, por ejemplo? Sí, definitivamente. O sea, vamos a poner que eso es cuando hay una situación como grupal, ¿no? O sea, lo primero es, no, pues es que tal grupo, sabes que cada grupo tiene su personalidad. Así como cada persona tiene su personalidad, cada grupo tiene su personalidad. Entonces, a quien nos hemos dado clase, pues vas a ir a la misma clase con el grupo A, con el B y con el C, y con el A fluye y está padrísimo, pero con el B, hijo, o sea, no puedes avanzar. Sí. Y entonces, más que decir, ese grupo es quiénes son los líderes del grupo que están llevando a que se esté dando esa dinámica. Y entonces cuando identificas a los líderes positivos y negativos y encuentras la manera de conectar, ¿sí? A veces va desde el lugar en el que están sentados. Sí, a veces va desde el conectar, desde aliarte con, a veces va desde el encontrar cuál es el elemento del interés de esa persona para que desde allí se enganche y también empieza a ser como, vaya, no sea el que apague, el que diga. Exacto, Ajá, que motive. Así revés. es, que motiva al resto. Que es como una extensión tuya de, oye, fulanito, tú eres mi aliado, tú me vas a ayudar a que este grupo, bla, 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 y pum. Así es, y te cambia. Y a veces eso con una charla de 5 minutos previo a, o el... Conectar con esa persona. O me di cuenta que hoy estuviste así, a ver, ven, vamos a... Y ahí se da, y en el momento que conecta, pues ya es, o sea, ya no es... para todos, sino hay una, o sea, se personaliza, entonces no le quiero hacer esto al profe, no quiero boicotear su clase, no quiero, y además, pues, si le encuentras el tema o el punto de interés, pues entonces ya es el que participa, es el que dice, es el que hace, y entonces pues ya todos los demás de que, pues lo padre es eso, participar y no boicotear, pues entonces ya todos empiezan a hacerlo, ¿verdad? Entonces, tiene ahí su ciencia, está bien interesante también toda esa parte. Está bien padre. De hecho, cuando yo empecé a dar clases, también en la prepa, estuve un tiempo, pero hace mucho, el mejor consejo que me pudieron haber dado fue ese. Porque así, tal cual tú lo dijiste, o sea, grupo A y era lo mejor, ya quería que llegara ese día y excelente. Grupo B era de que chino, o sea, que me cancelen o que algo pase para no ir, porque mucha ansiedad incluso. Y luego ya fue como, a ver, mi líder en ese entonces, mi líder en la prepa, me dijo eso. Oye, es que me acuerdo con el líder del grupo y ya lo identificamos y todo. Y claro, o sea, cambió completamente y de ser de mis grupos de chin pasó a ser de mis grupos de qué padre. Ajá. Entonces sí siento que es una herramienta súper interesante que aprendes cuando pues eres maestro, ¿no? Y bueno, nomás también para ponerlo en la mesa, o sea, esto que me toca a mí vivir, pues digo, me toca estar en conexión con muchos otros organismos, tanto local, nacional, internacional. Y no es algo propio de Regiolandia, no es algo propio de una institución, o sea, son tendencias hoy por hoy. O sea, todo esto que estuvimos platicando realmente es algo que está viviendo en todas partes. ¿Sí? Claro. O sea, aquí en Australia, en China, en Estados Unidos, en Colombia, o sea, en todas partes a donde vamos a foros y platicamos y externamos el cómo estamos viviendo o cómo se está viviendo hoy por hoy la adolescencia, en todos coincidimos. Porque volvemos a lo mismo, es el adolescente. Así es. O sea, no estoy hablando de unos adolescentes, sino de los adolescentes. Y también ya nomás le pones o le cambias el color y el sabor a los diferentes contextos, también incluso socioeconómicos. Sí.
pero es lo mismo, ¿sí? O sea, vaya, porque digo, nosotros en lo particular tenemos 2 programas, está el programa de Prepa UDEM y está el programa de Politécnicas, en donde son 2 realidades totalmente distintas. Y díganme si hay una diferencia en los casos que trabajamos. Ninguna. Okay. Ninguna. O sea, es exactamente lo mismo que trabajamos en una que en otra, siendo abismalmente económicamente hablando diferentes las poblaciones. Entonces digo, eso lo que nosotros más, vuelvo lo que me toca platicar, o con muchos colegios, tenemos también mucha conexión con muchos colegios a través de redes, y cuando me toca platicar es que tenemos esta situación y yo, lo mismo que estamos viviendo nosotros. Sí, claro. O sea, exactamente. Entonces, pues sí, esto es algo generalizado que no podemos pasar por alto, pero pues a su vez hay 2 maneras de verlo, ¿no? Como lo difícil de la etapa, o como platicamos al principio, lo maravilloso, las oportunidades y todo lo que está alrededor, todo que también es maravilloso, o sea, completamente. Sí, ay, wow, Jorge. Muchísimas gracias por expresar tu punto de vista, por el tema. La verdad es que tenemos una dinámica súper corta de cierre, que es, pues, ¿qué le puedes dejar tú a las personas que nos están escuchando con todo esto que nos dijiste? A lo mejor puede ser un resumen o alguna frase o alguna lección de vida. Algo que te gustaría dejarles, literalmente, que se lleven. Que se lleven, exactamente. Pues yo creo que es importante ver al adolescente de una manera distinta. Cada quien decide cómo ve el mundo, qué lente se pone. Y yo de tiempo para atrás decidí ponerme los lentes en donde los veo como personas creativas, como personas perseverantes, personas audaces, personas retadoras, personas vulnerables, desde el buen sentido de la vulnerabilidad, que aunque a veces se traduzcan malas en emociones desagradables, pero verlo desde esos lentes te hace ver completamente distinto el panorama, ver un grupo de alumnos, no como alumnos o adolescentes, vaya, como personas difíciles, sino como personas carentes, sino como personas necesitadas, como personas que están en la búsqueda y buscando la experiencia la y disfrutando desde su modo y manera y perspectiva, donde se están absorbiendo y aprendiendo, o sea, del error, pues me ha hecho ver totalmente distinto esto, y creo que a cualquier persona que trabaja o que tiene en casa adolescentes, porque yo también al final del día los veo o los vemos un ratito, ¿verdad? Yo siempre con los papás me quito el sombrero y les aplaudo y les digo, ustedes tienen 24/7, ¿no? Y no se llevan vacaciones. Sí. Entonces creo que el poder verlos distinto, creo que puede bajarle la carga y hacer que sea mucho más llevadero y mucho más disfrutable ese camino del parenting con adolescentes en casa. Y creo que un mensaje para los adolescentes propiamente pues sería que está bien sentirte triste, está bien sentirte enojado, está bien sentirte mal a veces, o sea, no sentirte mal tiene que estar mal, o estás pasando por algo, o sea, sí estás pasando por algo difícil, pero no tienes que caer en ese sufrimiento propiamente, ¿verdad? Pide ayuda, analízate tú también, explórate y ya, ¿verdad? Una persona normal que pasa por una situación anormal, es normal que se sienta normal. Sí. Una persona normal es normal que se sienta normal cuando pasa algo anormal. Exacto. Entonces, pues, si te pasa algo anormal como adolescente, pues, está bien. O sea, y acércate con alguien. Claro. Vívelo. O sea, no voy a decir que lo disfrutes porque no siempre es disfrutable lo desagradable, pero sí, vívelo y comunícalo, trabájalo. Y te va a dar... Atraviésalo. Atraviésalo, o sea, va a pasar. Sí. Y sobre todo por lo que decías al principio, Jorge, de que es temporal. Sí, creo que temporal. Eso es bien, siempre importante. Todo es temporal. Todo pasa. Ahora sí que, paradójicamente, la temporalidad es permanente. Órale. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez por haber venido al podcast y esperamos la segunda parte para hablar del liderazgo. Sí. Gracias.